Bueno, muchas gracias. También para mí es un gusto volver a dar una clase enfocada en la nutrición y en la salud. Y bueno, el tema que nos convoca hoy, ya que es un tema que ustedes han pedido, el tema de la obesidad, lo vimos la clase pasada, como los conceptos y todo lo que está alrededor de la obesidad, ¿no? Y cómo el entorno influye en esto, y no solamente es la genética, sino también el entorno, más que la genética en esto, ¿no? Entonces, les quería mostrar un plan que hay desglosado sobre el plan de aceleración para la reducción de la obesidad, que está realizado por la OMS. Es un documento que está actualizado. Entonces, como todos los países que son miembros, que la mayoría de los países son miembros, estados miembros de la OMS, tienen que cumplir determinados estándares para lograr esto, que lo hace de la mano del Ministerio de Salud Pública en cada país. Entonces, como recordando nada más la información, la obesidad es una enfermedad crónica. ¿Crónica por qué? Porque se establece a través del tiempo, se mantiene. Es multifactorial, o sea que hay muchos factores que la determinan, en el entorno, la genética, em, todos los antecedentes que haya, pero también lo relacionado a la alimentación, a los hábitos, a cómo uno desenvuelve su vida, si promueve la actividad física o el sedentarismo, depende de las actividades que tengamos laborales o estudiantiles, o si hacemos algo para poner un poco de movilidad en el día a día, ¿no? Es prevenible. ¿Por qué? Porque el aumento de peso no es de la noche a la mañana, ¿no? Sino que eso va gradualmente. Entonces, en esa graduación es que se va transformando en obesidad, ¿no? Primero uno es normopeso, después sobrepeso, después vienen las categorías, ¿no? Que recordamos, les recuerdo la clase pasada: obesidad grado 1, grado 2, grado 3, y ahí viene la obesidad mórbida, que es la más complicada, y es cuando ya las personas casi no tienen movilidad por el grado de obesidad que tienen. Entonces es prevenible. Y cuanto más rápido la abordemos, mejor, ¿no? Si ya saben que hay un sobrepeso, ya ahí hay que prevenir para volver al normopeso. No vamos a esperar a estar en obesidad grado 1 para actuar y volver a un normopeso, ¿no? Sino que poco a poco, o sea, cuando apenas nos demos cuenta que estamos fuera de nuestro peso que debería ser, ahí actuar para rápidamente obtener resultados, ¿no? Porque es mucho más difícil bajar 20 kilos que bajar 10 o 5 kilos, ¿no? Entonces, eso, analizarnos cómo estamos y bueno, ver cómo podemos prevenir y disminuir si es que ya existe, ¿no? Entonces, esto afecta a la salud. Hay un plan de reducción, de aceleración de la reducción de la obesidad, porque esto afecta a la salud. Y afecta no solamente la salud de la persona, sino del entorno. Y bueno, es cuando el índice de masa corporal es mayor a 30 es obesidad, ¿no? De 25 a 30 es sobrepeso y menor a 25 es normopeso. También se utilizan medidas de circunferencia de cintura y distribución de la grasa corporal. Eso tiene que ver porque el índice de masa corporal está relacionado a como que al peso en total, ¿no? Pero si uno eh, lo hace con una báscula que se llama InBody, donde ahí se mide el porcentaje de músculo, de grasa, ahí sabe realmente cuánto hay de grasa en exceso, ¿no? Y se puede intervenir de otra manera, ¿no? Porque, por ejemplo, un físico-culturista, como les decía en la clase anterior, va a presentar un IMC normal que va a decir, está con sobrepeso o obesidad, pero en realidad no, es puro músculo. Entonces, en esas cosas hay que tener cuidado, ¿no? En el común y corriente de la gente, que no va a pasar que todo el mundo va a ser físico-culturista, pero sí hay personas que hacen mucho deporte, entonces tienen bastante músculo, es más músculo que grasa. Entonces, en eso ahí hay que tener como esa salvedad. Y la circunferencia de la cintura, porque eso también determina que bueno, la obesidad se centra más que nada en los hombres,
en el abdomen y en las mujeres en las caderas. Y es así como se distribuye. Estos son datos que es necesario que ustedes lo sepan, son datos relativamente actuales del 2022 y el 2024, que enfocan en la obesidad en los adultos y en los niños también, ¿no? Cuáles son esos grados que existen, ¿no? Para que vean de que realmente es un problema mundial, ¿no? Y sacar ese mito de que existe de que, ah, bueno, si el niño está gordito es porque está sanito. No, no está sanito. No, antes se creía que sí, pero hoy por hoy ya se sabe que no. E inclusive están empezando a desarrollar enfermedades crónicas de hipertensión, diabetes a los 10 años, cuando antes no pasaba eso, porque no había obesidad tan temprano en los niños, porque va condicionando y lo va restringiendo, ¿no? Al niño y disminuyendo la calidad de vida, o sea, a pocos años de vida. Entonces, estas cifras es para que ustedes vean de que realmente es un problema de salud pública que es grave y que por eso es que hay un plan para abordar. Entonces, ¿cuál es el propósito de este plan que les decía? Es consolidar, priorizar y acelerar las medidas nacionales contra la epidemia de la obesidad, ¿no? Se sabe de que es algo que es una epidemia, ya, como mencionada de esa manera. Algunos autores dicen que ya es una pandemia porque se observa en todos los países. Antes se veía, muchos años atrás, se veía solo en los países de altos ingresos, pero hoy por hoy se ve en los países de bajos ingresos también, ¿no? Que eso está relacionado a la publicidad de los alimentos, a que a veces es más barato los alimentos de baja calidad nutricional que las frutas y las verduras. Entonces, y también porque se pone de moda, ¿no? Porque, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Cuando uno envía a sus hijos y le envía la lonchera, ¿no? La merienda o como le llamen en los países en los que estén. Entonces, si uno le manda frutas, verduras, cosas saludables, pero el otro niño, la madre le da el dinero, entonces se compra todos snacks. Entonces, como que ahí hay una diferencia, ¿no? Entonces, a veces eso contagia para mal, ¿no? Pero bueno, ahí está el trabajo que tenemos que hacer desde los hogares con los niños para estas cosas abordarlas y bueno, hacerles entender y saber y conocer que que es mejor la alimentación saludable, ¿no? Inclusive hay snacks que vienen hoy, por ejemplo, hay uno de quinoa, que es la quinoa como inflada y es orgánico y es saludable. Entonces, bueno, a ver, ¿quiere un paquete? Bueno, le damos un snacks, pero saludable, no un ultraprocesado que le va a perjudicar, ¿no? Entonces, como que jugar con esas cosas, ver qué hay en el mercado y también como que darle esas posibilidades también. Promover esfuerzos coherentes y armonizados en los tres niveles de la OMS, ¿no? Está el nivel mundial, está el nivel regional, ¿no? Porque entre los países medio que nos copiamos de las políticas que existen y además que también somos medios parecidos y a nivel nacional, que deben haber otras estrategias también. Entonces, la idea es como que involucrar, ¿no? La OMS también trabaja de la mano con la ONU, es la misma cosa, y hay agencias, que esas agencias deben apoyar al Estado, a los ministerios de salud pública, y también hay una alianza con la academia y con la comunidad, ya porque está probado de que se pueden hacer los planes preciosos y todo, pero si la comunidad no responde y no se empodera y también no como que ejerce presión para también pedir sobre los derechos, ¿no? Responder y apropiarse de sus derechos, de que el derecho a la alimentación saludable es algo que está en la Constitución de todos los países. Si no hay como un ida y vuelta de los dos lados, es difícil como que encontrar la solución para todo. Entonces, la estrategia es un enfoque incremental basado en bases de datos. Todos los países emiten información a través de los registros que hay de los sistemas de salud, sea público o privado. Entonces, ahí hay información, ¿no? De bases de datos de cómo están las personas en general, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, en lo que es los que tienen
la cordillera de los Andes hay cosas en común. Entonces ahí hay estrategias en común en salud, ¿no? Entonces, así como hay en salud, en desnutrición, en cosas así, también tienen que haber para la obesidad, porque tienen como el mismo comportamiento, ¿no? A través de las regiones, ¿no? Por ejemplo, la cordillera de los Andes involucra a varios países. Entonces, ahí hay políticas y cosas en común que abordan ciertos problemas. Ya, con la Amazonía pasa lo mismo. Hay países de América Latina que tienen la Amazonía. Entonces, también hay estrategias parecidas, ¿no? Y ampliación progresiva a otros países, ¿no? Que esto se puede hacer contagioso, y seguimientos de progresos y ajustes de rumbo. Que esto es lo más difícil, medir cómo va el progreso a través del tiempo y ajustar sobre la marcha para tener un impacto positivo. Entonces, ¿qué objetivo tiene esto de acelerar este plan? Es aumentar el número de países con políticas eficaces de prevención y gestión de la obesidad. Vieron que dicen políticas eficaces, que realmente sirvan, ¿no? Porque políticas, normas, escritos tenemos un montón, y los países en general son muy buenos para escribir. Pero realmente está siendo eficaz. ¿Hay una disminución de la obesidad en nuestros países o no? Aquí también juega bastante lo que tiene que ver con el marketing, la publicidad de los alimentos. La industria alimentaria, y claro, la industria es muy poderosa económicamente. Entonces, por un lado, queremos tener una población sana, pero a la vez permitimos que la industria alimentaria domine y me perjudique a la población. Después, mejorar la eficiencia normativa y ampliar el acceso a los servicios de prevención y tratamiento, ¿no? Que todos puedan tener acceso a prevenir y a tratar la enfermedad, y reducir las tasas de obesidad a lo largo de la vida. Entonces, lo que ha sucedido es que en el 2019 la obesidad causó 5 millones de muertes. Eso significa el 12% de todas las muertes por enfermedades no transmisibles. Y la meta, que es muy ambiciosa, es crecimiento cero en tasas de obesidad y diabetes, ¿ya? Porque son enfermedades que las enfermedades crónicas por lo general están todas relacionadas. Entonces, el aumento de peso está relacionado también a que empiecen a surgir las otras enfermedades crónicas. La contribución a la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible, que la meta 3.4 tiene que ver con esto del bienestar de la población, es reducir 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles para el 2030, ¿ya? La mortalidad prematura se refiere a cuando las personas, o sea, todos los países tienen una esperanza de vida. Por lo general en América Latina es mayor de los 70 años. Por ahí anda, entre 70, 75, algunos más, algunos menos, pero va por ahí. Pero con las enfermedades crónicas se está viendo que las personas mueren antes de esa edad. ¿Por qué? Porque hay todo esto y no hay políticas eficaces para responder a este problema. Y esta alineación global es porque, bueno, hay una hoja de ruta para las enfermedades no transmisibles, ¿no? Eh, que tiene que ver con esto también con la agenda sostenible que hay en América Latina, por ejemplo, y tienen que ver con las metas y prioridades mundiales de nutrición. Y reconocer también la obesidad como parte de la doble carga de malnutrición, ¿no? Como en esta foto se ve que tal vez las dos niñas tal vez tengan edad similar, en una se ve sobrepeso, en la otra se ve que tal vez esté bien de peso, pero a veces o sea, tiene sobrepeso, pero tiene déficit en la altura, no es la correspondiente para la edad que debería tener. Entonces ahí tiene una desnutrición crónica. Entonces ahí son las dos caras de la moneda. Se la ve con sobrepeso, pero en realidad la altura no corresponde, entonces por lo tanto tiene desnutrición crónica. Entonces son las dos cosas a la misma vez. ¿Cuál es el éxito? Es liderazgo y compromiso de los políticos de los países, que se establezca a través del tiempo. A veces viene un gobierno, pone como que su norma, su proyecto, y en ese tiempo que estuvo ese gobierno, funcionó.
pero viene otro gobierno, el contrario, y por lo general saca todo lo bueno y lo malo que hizo el anterior y viene con nuevas ideas. Eso nos perjudica totalmente porque no se establece a través del tiempo. En cambio, si hay una línea a través del tiempo, una política pública, ahí de ley el gobierno que viene le toca ponerse las pilas y abordar ese mismo tema. Capaz que no igual que el anterior, pero tiene que abordarlo. Entonces, de esa manera hace de que sea continuo. Y en enfoque en toda la sociedad, en todos los estratos de la sociedad y en todas las edades. Porque esto que se tiene que atacar a todos los niveles y en todas las etapas. La participación activa de las personas con obesidad, sus familias y comunidades. Recuerden que las personas no somos seres aislados, sino que vivimos en comunidad. Entonces, para prevenir y para tratar la obesidad y cualquier tipo de enfermedad, tiene que tratarse en comunidad, ¿no? Y que esa persona tenga el sostén emocional para enfrentar esto también. Son varias líneas de trabajo que tiene este plan. Entonces, la línea uno es identificar las medidas prioritarias para lograr un mayor efecto de la prevención y gestión de la obesidad a lo largo de la vida. Entonces, las intervenciones priorizadas son basadas en las decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud, directrices de la OMS, abordan la dieta saludable, la actividad física en múltiples entornos, eh, en todos, por ejemplo, en los canales de televisión como o sea, de los canales de aire, hay algunos tips, ¿no? O sea, como que dicen, bueno, como alguna propaganda de alimentos saludables, ¿no? Que tiene que ver con esto. También tiene que ver los folletos que nos dan en los centros de salud, también muestran como una dieta saludable y promover la actividad física en múltiples entornos. Hubo como toda una movida de poner en los parques o plazas de los países aparatos para hacer actividad física. Entonces uno puede ir ahí y hacer actividad física. Promover las ciclovías, ¿no? Por ejemplo, que tengan un espacio las bicicletas para que no sean interferidas como por el tráfico y que puedan andar seguros, ¿no? eh, que eso, bueno, es importante que se tenga que hacer y que la población también se apropie de esto. Entonces, las principales áreas es protección a la infancia, regulación de la mercadotecnia de alimentos y bebidas que son perjudiciales, ¿no? Ustedes, por ejemplo, si cuando vayan al supermercado, observen cómo cuando uno va a comprar eh, y está en la caja ya para pagar, van a ver que los alimentos de mala calidad nutricional están abajo bueno, y que también que sean llamativos para los niños, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque están a la altura de ellos. Entonces, el niño que está esperando con el padre, ¿qué va a esperar ver primero? Va a ver algo que no es saludable para comer y lo va a pedir. Entonces, todo esto es estrategia para que el niño esté ahí diciéndole a los padres y bueno, ahí el padre caiga en comprar. Y entonces, ahí no se está protegiendo, en realidad se los está exponiendo al riesgo, ¿no? Y en cuanto a las bebidas, también, ¿no? A veces, por ejemplo, sucede que, por ejemplo, acá en Ecuador ha empezado como que a haber supermercados que son, después de la pandemia empezó como unos supermercados que eran súper baratos, ¿no? O sea, el precio súper ínfimo, ¿no? Entonces, en vez de una gaseosa de marca conocida, también como se vendía otra de otra marca que no se sabe ni qué tiene adentro y mucho más barato. Entonces, o sea, como que uno puede comer, o sea, comer alimentos perjudiciales, tenga o no tenga dinero. Entonces, ahí estamos con esa complicación. No sé si Suntum quiere decir algo, que levantó la mano. Suntum, puedes abrir tu micrófono, te escuchamos. Sì, molto, molto buonamente io.
pela brilhante explanação, porque eu gosto da nutrição. Tive a oportunidade de conhecer bem a nutrição um pouco. Em relação a etiquetas nutricionais, em inglês parece que se chama label. Label são informações que são encostadas em cada produto. De modo que eu apelo que é um desafio que nós temos. Porque a nível global, em todos os países, mesmo em francófonos, espanhóis, a língua mais influente é inglês. O que é que passa com os consumidores quando vão para o mercado, encontram um produto, mesmo se querem consumir o produto, mas se alguém não tem domínio de inglês, tem dificuldade de perceber o que, é que está dentro do produto. De modo que todo mundo é mobilizar para aprender mais inglês de forma muito mais avançada. Uh, em termos de proteção da infância, é um problema que nós temos também em relação ao aspecto de nutrição. Porque mesmo no nosso país, o que é que passa? Não temos postos de vigilância nutricional. Isso eu penso que é um problema também a nível mundial, em termos de desafios, sobretudo nos países pobres. Postos de vigilância nutricional. Porque há países, por exemplo, os países vizinhos, há certos alimentos que são importados para os países autóctonos. Aqueles alimentos, a maioria das vezes, muitos não são adequados para as crianças em idade de crescimento. Então, o que é que passa? Quando as crianças consomem os alimentos que não são adequados a seu fator genético, naturalmente, muitas das vezes caem em doenças de caráter nutricional que são difíceis de diagnosticar nos hospitais. Isso é uma contribuição que eu pretendo dar em termos acadêmicos. Muito obrigado pela oportunidade, professora Letícia. Ya, perfecto. Muchas gracias, Suntum, por enriquecer más este tema. Sí, definitivamente el tema del etiquetado nutricional es clave para poder como que ver qué alimentos estamos consumiendo. A la vez también, sí, es verdad que Estados Unidos está más avanzado y todo, pero por ejemplo esos estudios que yo les decía que empiezan los niños con obesidad desde muy pequeños y a los 10 años están desarrollando hipertensión y diabetes es de Estados Unidos. Porque, bueno, si estudiáramos más a la población nuestra, seguramente encontraríamos lo mismo o muy parecido, capaz que un poquito, no tan rápido, capaz que un poquito, un par de años más de gracia, como quien dice, pero en realidad tampoco hay una solución ahí, ¿no? O sea, eh, hay más que nada los países de Europa, Suecia, por ejemplo, ahí sí he visto de que realmente hay otro nivel de cuidado con todo esto. En cuanto a la alimentación, en cuanto a la actividad física, se promueven entornos más saludables, el tema del trabajo está controlado, ¿no? Hay horas de trabajo y son esas horas de trabajo, no es como en América Latina que nos llevamos el trabajo para la casa y seguimos trabajando en horas que tendríamos que dedicar a nuestra familia. Entonces se cuida más a las personas en general. Hay espacios de actividad para hacer actividad física, se cuida todo esto de la mercadotecnia de los alimentos. Entonces, bueno, nos queda mucho por aprender, ¿no? Eh, y bueno, también es otro nivel, son países desarrollados, pero bueno, a veces también son desarrollados, pero a veces no es que van por el buen camino, ¿no? Porque hay muchos países que son desarrollados, sin embargo, muy pocos se destacan por tener como mejor beneficio para la población. Y después políticas fiscales, impuestos y precios para promover dietas saludables. Eh, Eso, bueno, casi no se da en nuestros países, ¿no? Más bien es más caro a veces comer saludable que comer cosas que no son saludables. El etiquetado nutricional debe ser claro y debe ser accesible. A veces en algunos países pasó que cambió bastante la forma del etiquetado nutricional porque nadie los entendía, porque era muy confuso, entonces a veces no daba la información que debía dar, entonces ha como que cambiado en algunos países.
En los entornos escolares debe haber políticas de alimentación, restricción de venta de ultraprocesados, educación nutricional, que eso a veces no hay, ¿no? Hay políticas de alimentación, sí, se les da como una merienda, una colación en la escuela, sobre todo en las escuelas del gobierno, pero a veces esos alimentos no son saludables, ¿no? Y a veces se dan hasta ultraprocesados a los propios niños, ¿no? Y no hay educación nutricional. Entonces, ahí que está de la mano el poder de la industria alimentaria. Y alimentación temprana, promoción y protección de la lactancia materna. Esto, bueno, en algún momento también estuvimos hablando sobre la lactancia materna, que a veces no se promueve, y a veces los mismos médicos recomiendan la fórmula cuando no es necesario la fórmula. Entonces, ahí ya condenamos al niño a que después pueda llegar a desarrollar enfermedades crónicas y muchas cosas más. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Campañas públicas en educación y concientización sobre esto. Actividad física, normas para transporte activo, programas en escuelas. Por ejemplo, cuando yo estudiaba hace muchos años, había un ascensor para llegar al 13.º piso que había que llegar, ¿no? Entonces, todo el mundo se agolpaba para ese ascensor, pero había un cartel que decía, la actividad física es buena, si puedes subir las escaleras, sube las escaleras antes de usar el ascensor. Entonces, uno como estaba ahí esperando tanto tiempo a que llegara el ascensor para una cantidad de personas, leía eso, ¿no? Entonces muchos de nosotros tomábamos conciencia y decíamos, bueno, si estoy en capacidad, tengo la capacidad de subir las escaleras. Entonces subíamos las escaleras, ¿no? Que bueno, que es diferente cuando es una persona de la tercera edad, que capaz que no tiene buena movilidad, bueno, ahí sí, obviamente va a ir en ascensor. Pero esas cosas, esas pequeñas cosas, y en los espacios públicos también bastante en Uruguay, al lado del ascensor hay un cartel que dice eso. Entonces la gente opta más bien por andar, por subir las escaleras, ¿no? Y programas en las escuelas también, ¿no? Así como les digo esto positivo, también les digo que en Uruguay como, bueno, pionero para toda América Latina, se mostró, se les empezó a dar como una laptop pequeña a los niños en las escuelas para que como que desarrollaran esta parte, ¿no? Y fue muy bueno en la educación, pero por otro lado los mantenía sedentarios. Entonces aumentó la obesidad porque los niños pasaban en la computadora. Entonces así aumentaba la obesidad. Entonces como que tiene que haber un balance entre todo. Y una integración de prevención y gestión en atención primaria, secundaria y terciaria. Que haya una integración en estos tres niveles. A veces están divorciados el primer con el segundo nivel y el tercero ni aparece. Entonces es importante que haya algo que los una. Y también el marco para la prestación de servicios, ampliar el acceso a prevención y gestión de la obesidad a lo largo de la vida, y los enfoques deben estar basados en la atención primaria de salud y en la atención crónica, integrar los marcos existentes del sistema de salud y también incluir como parte de la cobertura sanitaria universal. ¿Qué beneficios tiene? Es el apoyo a las comunidades y a la familia, planificar los recursos para sostenibilidad y una guía operacional adaptable a los países de cualquier ingreso, alto, medio o bajo. La línea 2 es apoyar la aplicación de medidas nacionales, ¿no? Y ahí el diálogo entre los países. Comprender el panorama normativo existente, que hay o sea, que hay algo que los une, como este plan de aceleración para la reducción de la obesidad. Identificar qué necesidades hay, cuáles son los compromisos, cuáles son los obstáculos y analizar las estrategias y políticas actuales. Y que haya una colaboración e intercambio de experiencia entre los países, ¿sí? Eso, por ejemplo, acá en Ecuador se ve bastante, como hay bastante población indígena, y en Perú también, en Colombia, entonces ahí como que se intercambian las experiencias que hay porque hay algo que los une. Y también hojas de rutas nacionales, como que hay que analizar la carga epidemiológica y de mecanismos
de obesidad, ¿no? Porque hay que hablar de la carga, de la carga de la enfermedad, la carga para el sistema de salud. Porque a la larga eso va a ser, para el sistema de salud, va a ser más caro, o sea, tener población enferma que va a estar con enfermedades crónicas, que va a demandar bueno, que le den, que el sistema de salud pública le dé la medicación para la diabetes, para la hipertensión, para todo, a que una persona sana se mantenga sana por más tiempo, ¿no? La integración con enfermedades que no son transmisibles y recordar la cobertura sanitaria universal. Esto tiene que ver es que tiene que la cobertura estar para todos, no solamente para algunos o los que pueden pagar, sino que debe ser para todos, ¿no? Y a veces pasa de que en nuestros países no sucede eso, ¿no? De que no es para todos, que no todos acceden y o sea, no acceden por distancia, por economía, y tampoco el gobierno se acerca a ellos, ¿no? Entonces, eh, ojalá se logre en algún momento. Y hay que definir objetivos y metas nacionales, indicadores de seguimiento, recursos necesarios y elaborar planes de aceleración con medidas y actividades claras, ¿no? Y que sean específicas y que se pueda ir midiendo esa evolución. La línea de trabajo 3 es comunicar los fundamentos lógicos de las medidas, abogar por la adopción de las recomendaciones y metas de la OMS y reconocer los progresos. Es importante comunicar, abogar y reconocer esos progresos, con fundamentos lógicos de las medidas y por adopción de las recomendaciones y metas de la OMS y reconocer esos progresos, ¿no? ¿Y cómo podemos reconocer esos progresos? Midiendo. Si uno no mide, no se sabe si aumenta, si disminuye, cómo va. Entonces, los objetivos de esa línea de trabajo es que se difundan mensajes claros y basados en evidencias sobre obesidad, ¿no? Cuando se hacen campañas de comunicación, que esto de la comunicación ha estado bastante, el último tiempo creo que bastante enfocado en nuestros países, es que hayan mensajes claros y basados en la evidencia sobre la obesidad y que la población lo entienda de una manera práctica y clave. Porque ¿qué sucede cuando nosotros le hablamos muy técnico a la población, con un lenguaje muy de universidad? No va a entender. No va a entender porque las personas tienen diferente grado de nivel de instrucción, ¿no? Entonces, una persona que tiene, no sé, 60 años, solamente hizo la escuela, por ejemplo, acá en Ecuador hay porcentaje de analfabetismo. Entonces, ¿cómo te va a entender si uno habla, bueno, el IMC, si usted tiene un IMC de mayor a 30, a 30, quiere decir que usted tiene obesidad? Va a decir, ¿qué será eso, el IMC? ¿Una marca nueva de algo? ¿Con qué tendrá que ver una ley nueva? Entonces tiene que ser algo claro, entendible y comprensible para toda la población para que puedan entender. Y si se puede usar los medios locales de comunicación, que existen muchos, y que en ese medio local hable el que es conocido, es más, o sea, la gente le entra más esos mensajes a través de personas, o que sean figuras públicas que la ven en la televisión, o que sean un líder del barrio, ¿no? Entonces, un líder del barrio, ah, sí, fulano está hablando de esto. Ah, y lo dijo en un término que lo pude entender, lo pude comprender. Entonces, como que ahí le toman más importancia también. Y generar un apoyo político y social para la adopción de medidas, que es importante que la política esté en ese plan y la sociedad también y promover un enfoque multisectorial y de todo el ciclo de vida, ¿no? A veces se cree que todo el tema de salud, de todas las enfermedades, es el Ministerio de Salud Pública, no existe nadie más. Y no, el Ministerio de Salud Pública es como, claro, lo más visible porque obviamente todas estas enfermedades tienen que ver con la salud, pero también se tiene que coordinar con los otros ministerios. Por ejemplo, los niños se tiene que coordinar con el Ministerio de Educación, con los ministerios que estén a cargo de lo que es la universidad. Por ejemplo, acá es otro nombre el que está a cargo de lo que es la educación en la universidad, es otro como otro ministerio, ¿no?
Entonces, como que todos tienen que estar aliados. Por ejemplo, hay el Ministerio de Desarrollo Social se enfoca como en la población más vulnerable, pero también en los niños. Entonces, tienen que trabajar todos en conjunto para lograr un efecto en la población, ¿no? Si hay fundaciones que trabajan con adultos mayores, bueno, con ellos también, organizaciones, agencias, todo lo que tenga que ver, que influya en todo el ciclo de vida, tratar de adoptar ese enfoque, ¿no? Porque si solamente nos quedamos trabajando solamente en el Ministerio de Salud Pública, le va a faltar todo lo demás, entonces es más difícil abordar este tipo de problemas. Y reconocer también los avances y a nivel mundial y nacional, ¿no? De que se va a avanzar. Y de esa forma es midiendo. Si uno mide, sabe cómo está. Si uno no mide, no, nunca lo va a saber. Entonces, ¿qué productos de comunicación pueden utilizarse? Por ejemplo, boletines de promoción, donde haya principios rectores y medidas contra la obesidad, que esto lo vemos en el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, en las campañas por la tele también. Enfoque integral en todo el gobierno y en toda la sociedad. Mensajes a lo largo de la vida para apoyar las políticas, ¿no? Que no solamente se centren en los, como que, en los niños o en los adultos, sino que sea a lo largo de la vida y formatos diversos, ¿no? Porque todos, o sea, todos somos, la población en general tiene diferentes mecanismos de cómo entrarle la información. Entonces, puede ser videos, puede ser radio, publicaciones web, fotografías a través de las redes sociales. Entonces, buscar la manera y estar por todos lados como para ir entrándole en la cabeza con el mensaje a la población. Usar diferentes medios. ¿Y cuál es el impacto que se espera para una mayor, para la comunicación? Es mayor participación pública en la lucha contra la obesidad, sensibilización sobre las necesidades de las personas con obesidad y impulso al apoyo político y social de las medidas. Pueden ser campañas públicas y planes de comunicación en países y regiones. Por ejemplo, acá en Ecuador, como es el tercer país en América Latina que tiene mayor desnutrición crónica infantil en los niños menores de 2 años, se hizo una campaña de comunicación, se hizo un plan de comunicación muy grande que duró un año y ahí por todos lados uno veía, uno se iba hasta como es, el, inclusive esa campaña se hizo hasta en la parte de la Amazonía, donde uno iba, o sea, ibas en el río y estaban los carteles de cómo es para prevenir la desnutrición crónica infantil. Entonces, claro, eso quién lo ve, la población que también cruza por el río y llega a sus comunidades más lejanas, ¿no? Entonces, eso cuando hay un plan de comunicación fuerte, se puede ver por todos lados. Y coordinaciones con agencias de la ONU, sociedad civil y asociaciones de personas con obesidad. Participación activa de la Federación Mundial de la Obesidad y posibilidad de campañas conjuntas en fechas claves, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública se rige por todas las fechas que hay. Entonces, bueno, el Día Mundial de la Obesidad, que se puede hacer una campaña sobre eso, ¿no? Que se hable sobre ese tema, ¿no? Por ejemplo, ahora está el tema de la seguridad del paciente en estas fechas, ¿no? Entonces, todos sacan temas sobre eso y como que hacer recordar a la población la importancia de este tema. Otra línea de trabajo es seguimiento a los progresos hacia las metas mundiales relativas a la obesidad, ¿no? Que haya informes integrales sobre los progresos hacia el logro de las metas mundiales concernientes a la obesidad y la aplicación de políticas y programas. Por ejemplo, con este tema de la nutrición crónica infantil acá en Ecuador, se hizo tipo un gráfico, entonces se iba viendo cómo iba eh, yendo el porcentaje de la prevalencia de la nutrición crónica infantil y se veía los planes, las políticas que se habían hecho a través del gobierno para abordar estos temas. Entonces se iba haciendo, entonces, ¿qué pasó? ¿En qué gobierno bajó? ¿En qué gobierno aumentó?
Entonces, y relativo a la política que estaba en ese momento, ¿no? A qué norma estaba. Entonces, esas son cosas que van de la mano, ¿no? Cuando se analiza este tipo de progreso. Entonces, hasta aquí, ahora les voy a hacer preguntas de múltiple opción. Entonces, la idea es que ustedes puedan escribir en el chat o si quieren abrir el micrófono también. Dice, la finalidad del plan de aceleración para la reducción de la obesidad es, uno, consolidar y priorizar medidas nacionales contra la epidemia de la obesidad. B, implementar estrategias de comunicación para reducir la obesidad. C, desarrollar planes en ciertas comunas del país para reducir la obesidad. ¿Cuál les parece que es? Ay, perdón, la opción. Pueden abrir el micrófono si quieren. ¿Nadie? Opción A, B o C de la primera pregunta. B y A. Bien, a ver, Dale. Gracias por la presentación. Y a mí parece cada tres tiene su valor, A, B, C, dependiendo de las estrategias del gobierno. A, ah, B, puede ser una organización o una familia que quiere implementar estrategias de comunicación o una empresa y sea ya, pero ser también un ministro o un líder gubernamental, un líder de una organización que quiere desarrollar planes en ciertas comunas del país para reducir la obesidad. Ya, entonces, ¿cuál sería? ¿A o B, según usted? Ah, depende el sostén de la comunidad y el sostén de, ya, del país. El A. La A. Bien. Muy bien. ¿Suntún? La primera es A y B. Ya, la respuesta es la A, porque La la primera es B, A y B. La segunda cuestión es ajá, C. ya, ahora vamos a la segunda. Implementar La, estrategias para reducir a obesidad y fazer conscientizar a população, toda a população sobre os perigos da obesidade. bien, ya, sí, sí, les explico la primera, o sea, sí está bien la estrategia de comunicación en la B, porque tiene que ver con reducir la obesidad, pero eso está dentro de esas medidas nacionales, porque si no hay unas medidas nacionales para dentro del plan para reducir la obesidad, no hay estrategias de comunicación, porque por ejemplo, si en las medidas nacionales se considera otras cosas y no la comunicación,
no está la comunicación. Entonces, la finalidad es esta, consolidar y priorizar las medidas nacionales contra la epidemia de la obesidad. Si es que el país decide que una buena medida es la estrategia de comunicación, que realmente sí está dentro del plan, pero no es la base principal, buenísimo, ¿no? Se deberían guiar por eso, pero muchas veces o sea, se tiene que, básicamente, en las medidas nacionales, que haya una medida nacional con unas líneas de acción y ya, y dentro de ellas, si está la estrategia de comunicación, está bien, ¿ya? Pero es más que nada centrarse en estas medidas. Y la segunda es el Día Mundial de la Obesidad sirve para la estigmatización social, para promover la obesidad o para concientizar a la población. Suntum dijo concientizar a la población. ¿Alguien de los demás que dicen? Tomé nos contestó en el chat, Leticia. Ah, ya. Dos. Dos. Ah. Ya, la respuesta es concientizar a la población, ¿no? De que hay que prevenir la obesidad, de que existe, que es un problema real y que debemos prevenirla. Ya, y este es un verdadero o falso, donde dice, la obesidad es prevenible, ¿verdadero o falso? Bien, Es verdadero, verdadero. ¿no? Bien, Es es verdadero. verdadero. Y la doble carga de la malnutrición existe solamente en países subdesarrollados. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, muy bien, porque existe en los países desarrollados, subdesarrollados, es algo que se ve en todos, donde está por un lado la obesidad y por el otro lado la desnutrición. A veces se ve en el mismo individuo y a veces en la misma población y en la misma familia. Muy bien. Y bueno, siempre les dejo esta frase, ¿no? Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? Muchísimas gracias, Leticia. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna aportación para el tema del día de hoy? Pueden abrir su micrófono. Suntum, adelante, te escuchamos. Sim, a minha dúvida é mais para curiosidade em termos de investigação. Porque eu estou limitado, eu fiz durante a minha carreira de licenciatura, estudei nutrição, mas nunca estudei nutrição especificamente. Eu gostaria de saber se existem alimentos para o grupo sanguíneo ou não, até no momento. É só para curiosidade. ¿Alimentos con qué? Por determinar grupo sanguíneo, por exemplo, se eu sou do grupo A, ou grupo B, ou grupo C, ou RH positivo, RH negativo, Ah, em caso que eu tiver diabetes ou hipertensão, há determinados alimentos que eu devo comer ou não, se existe ou não. É mais para no, curiosidade. ya está bien. Obrigado. No, no existe, o sea, alimentos que estén relacionados con el grupo sanguíneo. Lo que sí existe de que a partir de los 40 años uno se puede hacer un examen sanguíneo donde te dice tu perfil de, como quien dice, las enfermedades que vos podés tener. Entonces, a partir de ahí, uno puede trabajar en la alimentación para prevenir. Por ejemplo, si hay o también, o sea, a veces hay cosas que no es necesario hacerse un estudio para saber, ¿no? Si uno tiene los dos padres que fueron diabéticos, uno tiene tendencia a tener diabetes, o sea, no es necesario hacerse un examen de sangre para saber eso. Pero hay otras enfermedades autoinmunes que están escondidas y que a partir de los 40 años, como que se puede hacer ese examen y empieza a salir, y entonces sale de que uno puede ser,
como es desarrollar ciertas enfermedades. Entonces, por ejemplo, si hay enfermedades autoinmunes, uno puede reforzar la alimentación sabiendo eso, ¿no? Y la actividad física también. Entonces uno puede hacer la actividad física como dirigida a las enfermedades que uno puede llegar a desarrollar y también la alimentación, ¿no? Por ejemplo, todo lo que alimentos con antioxidantes, sabemos que todos necesitamos, ¿no? Pero, por ejemplo, si hay más posibilidad de desarrollar enfermedades autoinmunes, uno tiene que meterle más a esos alimentos. Tiene que consumir todos los días alimentos antioxidantes, eh, brócoli, frutas de color rojo o morado, todo lo que son hojas verdes oscuras, porque ahí están los antioxidantes. Entonces ahí como que me concentro en esas cosas para prevenir a largo plazo, ¿no? Que es peor si ya cuando llega la enfermedad, ahí ya como que estamos medio tarde, llegando después.